Ya estamos de vuelta en Combinación Clave 92.9 FM. La Clave me escucha. Y justo antes de la última entrevista vamos a contarles quién fue la persona que ganó el libro que iniciamos en nuestro concurso el día de ayer. Esto es gentileza de penguinlibros.com. El libro es de las tesis, es antología feminista, la historia del feminismo y una serie de artículos con miradas a todo lo que ha sido este fenómeno que ha explotado mucho más fuerte probablemente desde el año pasado. La ganadora del libro de las tesis es @Carolina Navarro. Carolina Navarro. Así que Carolina, ya se van a comunicar contigo para entregarte el libro y vamos a estar avisando próximamente cuál es el próximo título que sorteamos. Bueno, estamos en la última entrevista de esta mañana con Tomás González, director ejecutivo de la Fundación Tribu. Lo que no significa de que andáis con pluma ni ninguna de esas cosas, Tomás. Hola Fernando, ¿cómo estás? Gusto de hablar contigo nuevamente después de tanto tiempo. Sí, pues mucho tiempo. Y me gustaría que nos contaras un poquitito sobre esta iniciativa que han lanzado, la de las y los 400 de Chile Delibera, justo en contextos donde si es que hay espacio para la deliberación, quizás como nunca antes estamos metidos en ese contexto, ¿no? Claro. Afortunadamente esta iniciativa ha podido concretarse en un momento muy oportuno. Se trata de una iniciativa de deliberación pública que la Fundación Tribu impulsó junto a la Universidad de Chile y un equipo de la Universidad de Stanford, además del apoyo del Senado y la Asociación Chilena de Municipalidades. Lo que hicimos fue implementar por primera vez en Chile una metodología desarrollada en la Universidad de Stanford hace ya 30 años, la cual se ha utilizado más de 100 veces alrededor de todo el mundo en distintos contextos, incluido en procesos de reforma constitucionales y redacción de nuevas constituciones, a través del cual seleccionamos a alrededor de 400 personas de todo el país de manera aleatoria, es decir, por sorteo. A través de un sorteo que comenzó en diciembre del año pasado con una primera etapa donde sorteamos viviendas a partir de la información del censo, ¿no? Sorteamos miles de viviendas de todo el país. A esas viviendas enviamos cartas y luego a partir de la respuesta a esas cartas se terminó conformando un grupo de un poco más de 400 personas que abordaron durante 2 días y medio, el 5, 6 y 7 de marzo, propuestas concretas de reformas a los sistemas de pensiones y salud. Esas propuestas son reflejo de lo que se ha presentado en los últimos 10 años por los distintos centros de pensamiento, comisiones asesoras presidenciales y proyectos de ley, desde las distintas visiones políticas. Entonces tuvimos un grupo de personas comunes y corrientes, representativas de toda la diversidad del país, con más y menos educación, con más y menos interés en los temas, con más y menos ingreso, etcétera, que revisaron en conjunto, discutieron y deliberaron sobre estas propuestas. Ahora, esto no tiene, como es por sorteo, tiene algunos parámetros en términos de, por ejemplo, cantidad de hombres, mujeres, la forma, la distribución de las personas en el territorio, en fin. Mira, esa es una de las primeras preguntas que en general surge. Tiene que ver también con el hecho de que en Chile no es parte de la caja de herramientas del sistema político el utilizar mecanismos de participación donde se reúnen grupos seleccionados por sorteo. Sí los tenía, en tanto se trataba de un ejercicio que de todas maneras era voluntario, ¿no es cierto? Tenía el respaldo del Senado y de las municipalidades, pero era un ejercicio independiente impulsado por la Fundación y por la Universidad de Chile. Entonces sí, teníamos esos cuidados, ahí el Centro de Microdatos de la Universidad de Chile jugó un rol muy importante, un trabajo de primer nivel, y logramos conformar un grupo donde el 50.99% de quienes participaron son mujeres. La edad promedio del grupo fue de
40,57 años. Una distribución bastante buena de alrededor de un tercio de personas entre los 18 y los 29, un 40% entre los 30 y los 50 y casi otro 30% de mayores de 50, ¿no? Y tenemos un error muestral, digamos, en los resultados que entrega el proceso deliberativo de alrededor de un 4% con respecto a lo que podríamos considerar la opinión del país, ¿no? Eso es muy importante. Lo que se obtiene aquí se puede leer con una validez externa a lo que pensaría el país si es que tuviese las condiciones apropiadas de información balanceada y diálogo que tuvieron estas personas como parte del proceso. Ya, y una vez que se hace este sorteo, ¿por qué no nos cuentas un poquitito cómo se continúa? ¿Qué sigue después de eso, Tomás? Hay un paso donde quizás esta metodología tiene una diferencia con las otras cosas que vemos en general en la dinámica política, democrática, y es que las personas que pasan a conformar parte de este grupo recibieron un documento informativo que presentaba los argumentos a favor y en contra de cada una de las propuestas desde las distintas visiones políticas. Hoy, uno de los desafíos que nos presenta la era digital es que, si bien todas las personas tenemos más acceso a información y a una diversidad de fuentes de información, a la vez cada quien se puede informar de los medios que más le gusten y quizás incluso sin saberlo, a través de los algoritmos las personas vamos recibiendo informaciones que nos refuerzan una línea de pensamiento, ¿no? Y se van marcando las burbujas de pensamiento, etcétera. Entonces, nosotros proveíamos a todas las personas un piso común de información balanceada. Esa información se construyó en un pimponeo activo con personas expertas en materia de pensiones y en materia de salud de las distintas posiciones políticas, un grupo bastante amplio. Y bueno, luego de eso, las personas se reunían en las jornadas de deliberación que incluían instancias en pequeños grupos. Tuvimos más de 40 grupos en paralelo deliberando durante este primer fin de semana de marzo, y también algunas instancias plenarias, donde estaban todas las personas reunidas y además participaba un panel transversal, plural, digamos, de personas expertas que respondían a preguntas que habían surgido de los grupos, poniendo sobre la mesa las distintas visiones. Y bueno, en esa dinámica transcurría todo el fin de semana y terminaba con un proceso donde las personas, podríamos decir, entre comillas, una especie de votación ciudadana, ¿no? Donde las personas manifestaban su opinión, y por eso es que podemos tener mediciones cuantitativas de qué porcentaje de la población apoya tal medida o se opone a tal medida. Bueno, el 13 de mayo ustedes, el viernes pasado, lanzaron los resultados cuantitativos del proceso, y sería interesante ver qué hallazgos han encontrado de estas, como le llamaste tú, que me parece casi hasta musical, burbujas de pensamiento. ¿Qué es lo que prima ahí entre las personas que están pensando el Chile futuro? Sí, hay muy buenas noticias para el país, ¿eh? Y yo creo que así como ha ocurrido con otros sucesos políticos en el último tiempo, una de las primeras cosas que aquí encontramos es que Chile no tiene por qué tenerle miedo a Chile. La política no tiene por qué tenerle miedo a la ciudadanía. Aparece como resultado de este proceso una primera conclusión, y es que con toda la diversidad que existe, las chilenas y los chilenos tenemos la posibilidad de ponernos de acuerdo. Hay una gran cantidad de medidas que logran acuerdos, ya sea a favor de esa medida o en contra de esa medida, por sobre los 2/3. Y eso, en el contexto en el que estamos, aporta al proceso constituyente, es súper buena noticia. Algunas de los resultados, por ejemplo, y aquí me gustaría destacar que en materia de pensiones y en materia de salud se observan dos realidades muy distintas respecto al estado como de la discusión entre la ciudadanía. En salud se observan acuerdos muy amplios, muy profundos, partiendo por el 94% de la ciudadanía a favor de que se incluya el derecho a la salud en la Constitución. Sí. Otra cosa muy interesante es que el 80% de la ciudadanía está de acuerdo en que se realice una reforma estructural que reemplace el actual sistema de aseguramiento de la salud
por uno de seguro universal con un fondo único que sea para todas las personas, donde las ISAPRES queden como una alternativa complementaria. Esa es una reforma estructural muy profunda, muy compleja, y toda la información que tenemos nos muestra que las personas pudieron abordarla muy bien, interiorizarse en esto y llegar a esa conclusión. Hay también apoyos mayoritarios a favor de la priorización de la atención primaria de salud, donde ahí hay al menos dos cosas, ¿no? Está el rol de los municipios, ¿no? Y la confianza que la ciudadanía tiene en los municipios, y también el que la atención primaria es una atención más preventiva, ¿sí? Por otro lado, en pensiones tenemos espacios de acuerdos muy claros y tenemos otras temáticas donde lo que se observa es que el país necesita aún más discusión, y no se puede plantear una opinión ni a favor ni en contra con la misma claridad. Entre las cosas que sí tienen un apoyo muy consistente de la ciudadanía son reformas profundas a cómo funcionan las AFP en este momento. Cosas como, por ejemplo, eliminar las comisiones de intermediación, que esas son las comisiones que se paga cuando la AFP contrata a otra empresa para invertir en algún ámbito donde siente que no tiene competencia, ¿no es cierto? Eso hoy lo pagan las y los afiliados. Un 94% de la ciudadanía está de acuerdo que eso lo asuman las AFP. Un 84% está de acuerdo con implementar un impuesto sobre ganancias extraordinarias a la AFP, y un 70% está de acuerdo en pasar a un modelo de comisiones sobre saldo en vez de comisiones sobre salario, que es lo que tenemos hoy. Comisiones sobre saldo lo que haría es generar una relación entre lo que se va cobrando por parte de la AFP con las ganancias que va teniendo la persona. Y bueno, un 70% también está de acuerdo con que las afiliadas y los afiliados tengan representación en los directorios de su AFP. Sí. Por otro lado, hay una discusión abierta respecto a, por ejemplo, la reforma estructural del sistema de pensiones. Nosotros pusimos en la discusión la propuesta de reemplazar el actual sistema por uno de reparto, la propuesta de no más AFP. Aquí todas las propuestas se planteaban con mucho como detalle y precisión para precisamente poder entrar en el análisis profundo y salir de los prejuicios un poco que a veces pueden estar, ¿no? En ese caso, inicialmente nosotros hicimos una medición de línea base, y había un 63% me estoy confundiendo aquí. Inicialmente había un 57% de la ciudadanía que estaba a favor de esa medida. Sí. Luego del proceso deliberativo cae el apoyo de esa medida, no mucho, pero suficiente como para decir, aquí hay una temática que necesita discutirse más, porque pasa el apoyo a ser un 47%. Ahora, otro cambio que se observó, y que quizás prejuiciosamente podría decirse que va en la dirección contraria, tiene que ver con el destino del 6% adicional de cotizaciones. En la medición de línea base que hicimos, al igual como suena en muchas de las encuestas de opinión que se hacen, la mayoría de la gente, el 63%, estaba a favor de que ese 6% adicional fuera por completo a cuentas individuales. Con el proceso deliberativo, esa alternativa cayó casi 26 puntos porcentuales a un 38% de apoyo, y pasó a ser la alternativa con menos aprobación ciudadana, digamos, entre la de 50 y 50 o 100% colectivo. Entonces, aquí hay resultados que yo creo que no son obvios de que el país esté en una caricatura, de que quiera 100% individualismo o 100% Estado o solidaridad absoluta en todo. Hay espacios donde se marcan preferencias claras, hay otros espacios donde se necesita más deliberación país. Y bueno, hay una buena noticia en tanto este proceso se puede llevar adelante y se logran consensos sólidos. Perdón, me faltó una cosa que me parece muy muy clara y que ha estado también en la discusión en el último tiempo, que es el sistema de previsión de las Fuerzas Armadas y de orden y seguridad pública. Un 86% de la ciudadanía está de acuerdo con que se termine ese sistema diferenciado y exista un mismo sistema para todas las personas en el país. Ahora, déjame hacerte una pregunta, Tomás.
Esto que ustedes tienen ya a disposición de la ciudadanía, ¿cómo llega la gente a los datos, a toda la información que ustedes han recabado? Bien, está la página web de la iniciativa. De hecho, el día de hoy estamos terminando de cargar todos los documentos complementarios para que estén descargables. Incluso va a estar descargable de manera anonimizada la base de datos para que si distintas universidades, centros de investigación quieren hacer estudios sobre esto, lo puedan hacer. La página es www.los400.cl y también desde la página web de la Fundación tribu.ong, ahí pueden encontrar los resultados y toda la información complementaria, desde el cuestionario, documento informativo, etcétera. Déjame hacerte una pregunta sobre algunos temas que me gustaría ver si es que tienen un rebote en la ciudadanía cuando es auscultada de la forma que ustedes lo hicieron, a cuando de pronto hay un montón de personas que dicen públicamente que representan ese tipo de ideas. Por ejemplo, hay cosas que se están discutiendo y tú mencionaste varias de ellas, las pensiones, incluso la de las Fuerzas Armadas y todo lo demás. Pero desde el punto de vista, por ejemplo, de el sistema político de gobierno, ¿hay algún tipo de posición ahí más potente respecto de si continuar con un sistema presidencialista que es el tradicional o ver alternativas a ello? Nosotros no entramos en ese tipo de preguntas en esta implementación. Esta era solamente una experiencia piloto donde buscábamos mostrar cómo un sistema como este podría complementar a las instituciones de la democracia como el Parlamento, ojalá a la Convención Constituyente la pueda acompañar como mecanismo de participación ciudadana, etcétera. Y las temáticas que tomamos responden a lo que fueron los resultados de la consulta ciudadana que impulsaron las municipalidades a nivel nacional en diciembre de 2019, donde votaron alrededor de 2,5 millones de personas. Ahí se señaló que las dos prioridades eran pensiones y salud. Y es por esa razón que lo que nosotros hicimos fue hacer un doble clic, pensar, bueno, qué cosas en concreto en materia de pensiones y salud, y avanzar con más participación ciudadana en la definición de esos proyectos específicos. Ya, correcto. Y en el caso, por ejemplo, de cosas que probablemente tienen más que ver con la cotidianeidad, que son, por ejemplo, todo lo que se ha conversado o se ha comentado en torno a la posibilidad de integrarle a una futura constitución lo que se denominan derechos sociales. Tú mencionaste que había una vocación muy fuerte, muy potente por incluir la salud como derecho en la Constitución. ¿Hay algunos otros de esos derechos que se están hablando? Se ha discutido fuerte sobre el agua, se ha discutido fuerte sobre la vivienda. ¿Cómo lo mira eso la gente en la encuesta de los 400? Sí, mira, déjame recalcar que si bien lo de los 400 se puede entender desde algo muy similar a una encuesta, no queda corto el describirlo como una encuesta, ¿no? Porque al final aquí hay todo un proceso deliberativo, sí, y de reflexión entre las personas que se asemeja mucho más a lo que es, podríamos decir, una convención, solamente que es una convención que busca complementar a los espacios formales, más que una simple encuesta de opinión. Nosotros medimos en términos como directos la propuesta de incluir el derecho a la salud en la Constitución. Eso recibe un 94% de apoyo. Ahora también aprovechamos la instancia para hacer algunas mediciones valóricas. Y ahí se obtienen algunas cosas que nos dan luces también de cara a lo que tú preguntas. Por ejemplo, cuando a las personas se les pregunta, y esto ya más un poco en una parte encuesta, ¿cuánto valoran una sociedad que se haga cargo de los pobres y los necesitados? Un 78% señala valorar aquello. Y cuando se pregunta cuánto valoran el que todos paguen su parte justa de los impuestos, ¿no? Lo que también tiene relación con discusiones presentes, desde el impuesto a los súper ricos hasta otras cosas, un 84% de la ciudadanía está
de acuerdo con aquello. Ahora bien, hay otras preguntas un poco valóricas también del ámbito económico donde se observa que la ciudadanía está en un punto medio. Por ejemplo, cuando se consulta entre la dualidad entre ingresos que sean más iguales versus premiar el esfuerzo individual. Ahí la ciudadanía se ubica en el punto medio, así como también cuando se consulta sobre el nivel de impuestos versus las capacidades que tiene el Estado de brindar asistencia sociales, la ciudadanía también se ubica en un punto intermedio. Sí, eso es interesante. En ámbito etario, ¿hay diferencia? ¿Tú ves, por ejemplo, la irrupción de ideas que puedan estar asociadas a, no sé si valores o por lo menos puntos de vista que sean más propios de las generaciones que están entrando a la política ya hace poco tiempo? Bueno, nosotros vamos a hacer dentro de poco, antes de que se instale la Convención Constituyente, una segunda entrega de resultados que se va a enfocar en aspectos como ese y también en aspectos cualitativos de los argumentos, cuáles fueron los argumentos que se plantearon durante estos días y que nos puedan ayudar a entender por qué se dan las opiniones que se dan o por qué se dan los cambios de opinión que se dan, así como también poder observar un poco las dinámicas de interacción entre los distintos grupos. Ahí nosotros trabajamos con una plataforma de deliberaciones online realmente muy, muy poderosa que nos permite analizar parte de esa información. Hoy en día los resultados que tenemos los podemos plantear como representativos del país en su conjunto. No podría yo decirte que si yo miro un subgrupo dentro de ese conjunto, también sería representativo de ese subgrupo. Ahí hay algunos desafíos de lo que tiene el escalar un resultado desde un grupo a lo que es toda la población del país. Pero estamos trabajando en esos análisis y también en los argumentos y otras cosas para poder entender mejor esta opinión que aquí estamos pudiendo conocer. Sí, tú mencionaste al principio de la conversación, Tomás, que era una tecnología o era de alguna manera un mecanismo, un método que había sido utilizado en muchas partes alrededor del mundo y que incluso había sido utilizado en procesos constitucionales, digamos. Cuéntanos un poquitito de eso. Hay, una diversidad de experiencias desde países tan distintos como Estados Unidos hasta China, desde la Unión Europea como un todo, hasta los países más pobres del mundo en el África subsahariana. Lo cual es muy interesante porque nos muestra que las posibilidades de hacer procesos de deliberación pública van más allá del nivel de ingreso de la población o de ciertos regímenes de gobierno. En particular respecto a lo constituyente, por ejemplo, hace muy muy poco el gobierno de Islandia, ¿no? que ha sonado mucho, ¿no es cierto?, pero que quizás no se sabe masivamente, que ha tenido una tensión, digamos, constituyente abierta por más de 10 años. ¿No? Después de la crisis subprime, ellos tuvieron todo este proceso muy bonito, lo que se llamó la Wikiconstitución, donde a través de distintos mecanismos participativos toda la ciudadanía se organizó, construyeron un texto, se propuso. Sin embargo, los requerimientos institucionales de Islandia pedían que hubiesen 2 validaciones para poder instalar esa nueva propuesta de constitución. Una era por el parlamento que ya existía y otra era por el nuevo parlamento. La cosa es que esa propuesta no logró institucionalizarse y quedó ahí el país en una tensión por ya más de 10 años. Imagínate estar en esta tensión constituyente que hemos estado nosotros, si es que no lo hacemos bien, de aquí hasta el 2030. Bueno, entonces en ese contexto el gobierno de Islandia junto con la Universidad de Islandia se contactó con el profesor Fishkin de la Universidad de Stanford, con quien nosotros estamos trabajando también, y están usando esta metodología para poder abordar un proceso que logre integrar y encauzar las visiones de país, tanto de quienes quieren cambio en la constitución que existe, como quienes quieren preservar la constitución que tienen, que data desde, no sé, el último rey que antes de que se independizaran, que les dejó una constitución. Por otro lado, un país tan distinto como Mongolia
que para quizás la mayoría de nosotros aquí en Chile puede sonar como algo muy lejano, pero es un país no tan distinto a Chile. Ellos tienen incorporado por ley que cualquier proceso de reforma a la Constitución, entre otras cosas, incluye este mecanismo. Y ellos lo hacen con 700 personas. Eso da un nivel de representatividad, no solo política, sino estadística, muy robusta de toda la diversidad del país. Han abordado cambios relevantes a su constitución en los últimos años, y todo muestra que cuando la ciudadanía tiene condiciones apropiadas de información balanceada y de diálogo en diversidad, se puede llegar a grandes consensos, a resultados que son muy sensatos y a la vez robustecer de, digamos, la estabilidad que tiene la legitimidad de la ciudadanía participando a los procesos y las decisiones que se hagan desde la institucionalidad. Sí, bueno, queremos agradecer a Tomás González. Quiero preguntarte una vez más, Tomás, cómo llegar y acceder a las y los 400 Chile Delibera. Cuéntanos la forma en que se puede acceder a los resultados, a las evaluaciones y a todo lo que gira en torno a esta iniciativa. Muchas gracias, Fernando, ha sido un gusto. Esto lo pueden encontrar tanto en la página web de la iniciativa, los400.cl, funciona con una O, también funciona con una X, ¿no? lxs400.cl, y en la página web directamente de la Fundación Tribu, tribu.ong. Aprovecho a agradecer mucho, Fernando, a la Universidad de Chile, quien ha sido un aliado espectacular y dando el máximo nivel de rigurosidad en todo este trabajo. Muchas gracias a Tomás González, director ejecutivo de la Fundación Tribu. Que les vaya muy bien. Chao, chao. Hasta luego, Fernando. Y a todos ustedes nos encontramos en un ratito más con Metrópoli. Chao. Combinación clave. Opinión y análisis de las noticias de la jornada. Quédate con nosotros. En minutos nos movemos al espacio indicado para la innovación, las ideas y el emprendimiento, junto a María Elena Dresen y Roca Balbuena. Ya viene Emprender es Clave.